Buenos días chicos con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de geometría. El tema de hoy, la recta en el plano cartesiano, ¿no es cierto? Listo. A ver, para comenzar tenemos lo siguiente. Me dice la recta en el plano cartesiano. Venimos a reconocer los siguientes elementos, ¿no es cierto? Tenemos el primer par ordenado que sería A, punto, coma, 0, que sería la intersección con el eje X. Y 0, el par ordenado 0, punto, coma, B, que viene a ser la intersección con el eje Y. A y B son interceptos. Entonces, la distancia del origen de las coordenadas hacia uno de los puntos, en este caso, que pase por o se intersecte con el eje X o en el eje Y, se les llama interceptos. Aquí podemos apreciar, ¿ven? Aquí tenemos el A, que viene a ser A del punto 0,0, ¿no es cierto? Que es el origen de coordenadas hacia A, punto, coma, 0. Esa distancia A está señalando que se llama intercepto. Lo mismo con B, ¿no es cierto? La distancia del origen de coordenadas hacia el punto donde se intersecta con, Y, viene a estar dado, esa distancia se llama intercepto. ¿Qué más tenemos? El ángulo alfa, ¿no? ¿Qué viene a ser? El ángulo de inclinación, también llamado pendiente, ¿no es cierto? Y luego tenemos el x0, y0, que vienen a ser ¿qué? Los puntos de paso, ¿no? Dos puntos diferentes de 0, ¿no es cierto? Que va a pertenecer ¿a qué? A la recta, a la gráfica de la recta, ¿no es cierto? Listo. Pendiente de una recta. Dice, se denomina pendiente de una recta L al valor M, que se obtiene de la tangente del ángulo de inclinación de alfa. Entonces, la pendiente, o sea, M, que viene a ser a la tangente de alfa. Aquí, por ejemplo, tenemos, dice, si alfa es agudo, M es positivo. O si alfa es obtuso, M es negativo, ¿cierto? Aquí M, ¿a qué es igual? A la tangente de alfa, ¿no? En el primer caso. En el segundo caso, ¿qué sería? M igual a menos tangente de 180 menos alfa. Dice, si alfa es igual a 0, la pendiente es 0. Si alfa es igual a 90, M es no definida. ¿No es cierto? Listo. ¿Qué más tenemos? A ver, por aquí tenemos lo que viene a ser también pendiente, ¿no es cierto? Me dice ahora, pendiente de una recta cuando se conoce dos puntos de paso. Dice, sean el punto P, x1, y1, y el punto Q, x2, y2. Dos puntos de la recta L. Por lo tanto, la pendiente, que va a ser igual, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, cuando digamos, me dan dos puntos de paso y no me dan el ángulo, ¿qué fórmula tendría que usar? Esta de acá, ¿cierto? Si en el caso me dan ángulo y no me dan dos puntos de paso, ¿qué fórmula voy a usar? El de acá. Entonces, dependiendo de los datos que me den, esa es la fórmula que voy a emplear, ¿ya? Dice ahora, ecuación de la recta. Es una relación algebraica que debe verificar tanto la abscisa como la ordenada de todo punto perteneciente a una recta. Ecuación de la recta conocida la pendiente y un punto de paso. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de una recta si solamente me están dando mi pendiente y un punto de paso? De la siguiente forma. Bueno, la pendiente sabemos, ¿no? Que es y
y menos y sub 0 y x sobre menos x sub 0, ¿no? Donde y menos y sub 0 va a ser igual a ¿qué? A la pendiente por x menos x sub 0. ¿Qué ha pasado ahí? Este denominador ha pasado a multiplicar al otro lado, ¿no es cierto? Entonces de ahí se saca el ¿qué? El punto 0, que es x sub 0 y y sub 0 es un punto de paso conocido. Y p, x, y es un punto cualquiera de la recta. ¿Cuál sería la ecuación ordinaria? Y igual a mx más b. ¿Ya? Entonces esto sería la fórmula de la ecuación, ¿no es cierto? Y igual a mx más b. Ecuación general de la recta. Tengo, por ejemplo, ¿no? O sea, la forma fundamental que tiene que tener la ecuación es ax más by más c igual a 0. Entonces, donde la pendiente, ¿qué va a ser igual? A menos a sobre b. Menos a sobre b. Ahí, importante esto, chicos. Menos a sobre b. Si, por ejemplo, a mí me dan como dato la pendiente, ¿cómo voy a formar mi ecuación? Menos a sobre b. Voy a, ¿qué? A reemplazar, ¿no es cierto? ¿Y el c de dónde sale? A ver, vamos a ver. Aquí faltaría el c para completar lo que viene a ser mi ecuación, ¿no es cierto? Dice, si un punto P, que viene a estar por las ordenadas A, punto, B, pertenece a una recta, ¿no es cierto? ¿Qué se debe? Dice, P debe satisfacer la ecuación, es decir, al reemplazar A y B por X y Y, respectivamente, la igualdad a cero se debe cumplir. Allá, ¿qué quiere decir? Que cuando nos dan punto de paso tenemos que reemplazar en la ecuación. Y esa ecuación tiene que satisfacer, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que viene a ser rectas paralelas. Si dos rectas son paralelas, entonces sus pendientes son iguales. Obviamente, ¿no es cierto, chicos? Si tienen el mismo ángulo de inclinación, vienen a ser bueno, sus pendientes iguales también. Rectas perpendiculares. Si dos rectas son perpendiculares, entonces el producto de sus pendientes es igual a 1. ¿Ya? Por ahí tenemos, por ejemplo, esta gráfica, ¿ve? Digamos la recta L1, ¿no? Y la recta L2, que son ambas perpendiculares entre sí, ¿ve? Entonces la multiplicación de sus pendientes, ¿qué es igual? A menos 1, ¿no? A menos 1. ¿Listo? Muy bien. Coordenada es el baricentro de un triángulo. Entonces, antes de eso, ¿qué viene a ser el baricentro? El punto de intersección de las medianas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el punto A, o bueno, del vértice A hacia la mediana, ¿no es cierto? Todo viene a ser la mediana. Aquí incluso faltaría, ¿no es cierto? ¿Cuál sería aquí la mediana? Por aquí pasaría, ¿no es cierto? Entonces, el baricentro, que es el punto de intersección de las medianas. Entonces, para hallar las ordenadas de ese punto, ¿qué sería? El promedio, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el promedio? De los vértices. O sea, x1 más x2 más x3 entre 3. Promedio, ¿no es cierto? Punto, coma, lo mismo con el valor de las y's. En ese orden, ¿no es cierto? Primero van las x, luego van las y's. Y ahí teníamos el baricentro. Dice, graficando una recta
Conocida la ecuación de la recta, se sugiere ubicar dos puntos de paso de ella, de preferencia la intersección con los ejes. ¿Qué quiere decir la intersección con los ejes? Que vamos a reemplazar con 0, digamos x0. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Lo mismo, ¿no es cierto? Si y vale 0, ¿cuánto vale x? ¿Ya? Por ejemplo, ahí, ¿no es cierto? Encontramos la intersección con los ejes x. Dice, intercepto con el eje y, ¿cuál sería? Hacemos, si queremos buscar x, diré, si queremos buscar y, ¿qué tenemos que reemplazar a x? Igual a 0. Y si queremos buscar x, y igualamos a 0. Entonces aquí, ¿qué ha hecho? Simplemente ha reemplazado, ¿no es cierto? Y se ha llegado a los puntos. ¿Listo? Dice, luego se ubican los puntos 0.8 y 6.0 en los ejes y se traza la recta que pasará por dichos puntos. Entonces, una vez encontrados dos puntos, ¿qué puedo hacer? Unir ambos puntos, ¿no es cierto? Y ya tendría mi recta. Pasamos a lo siguiente. ¿Qué me dice aquí? Para hallar el punto de intersección de dos rectas, se resuelve la ecuación con un sistema de dos incógnitas. Ah, ya. Chicos, entonces, para hallar el punto de intersección, cuando tengamos cualquier forma en la recta, ¿qué tenemos que hacer? Igualar las ecuaciones, simplemente. ¿No es cierto? Entonces, encontrar un valor de x y un valor de y, tanto que cumpla para la primera ecuación y la segunda ecuación. ¿Y cómo encontramos eso? Resolviendo simplemente las ecuaciones. Por ejemplo, aquí, ¿ve? Tengo dos variables, dos ecuaciones. ¿Qué hago? Resuelvo normal. Entonces, por ejemplo, aquí puedo sumar. ¿Para qué sumaría? Para que desaparezca las y. ¿No es cierto? ¿Qué me queda al final? 4x igual a 2, x vale 3. Una vez encontrado x, ¿qué pasa ahora? Reemplazamos. ¿Dónde reemplazamos? Puede ser en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Y me va a salir el valor de y. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi eje de mi punto de intersección? X vale 3 y y vale menos 3. Y aquí tenemos la respuesta, ¿ver? Entonces, cuando me dice intersección de hallar el punto de intersección de dos rectas, ¿qué hago? Resuelvo la ecuación. Así de sencillo, ¿ya? Ahora tenemos lo que viene a ser ecuación simétrica de la recta, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí tenemos cuál va a ser la forma de la ecuación simétrica. Va a tener la siguiente forma: x sobre a más y sobre b. ¿A qué tiene que ser igual? A 1. Donde A y B son los puntos intercepto con el eje, con los ejes, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Distancia de un punto a una recta. Dice, sea la recta, por ejemplo, ¿no es cierto? L, AX más BY más C igual a 0. Y P, un punto del plano, ¿no es cierto? Un punto cualquiera, ¿no es cierto? P, X sub 0 y Y sub 0. Entonces, la distancia de P a la recta L, ¿cuál será? Con la siguiente fórmula. El valor absoluto, ¿de qué? De AX sub 0 más BY sub 0 más C, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar el coeficiente de mi ecuación por el valor de o bueno, el coeficiente de X, ¿cuál es? A. Su coeficiente multiplicar por X sub 0. ¿Qué viene a ser X sub 0? El punto P en el eje de las abscisas, ¿no es cierto? El valor de las abscisas por el coeficiente de x. Aquí sí, y el siguiente, ¿qué será? Multiplico el coeficiente de mi ecuación que acompaña y por
el y sub 0. ¿Cuál es el y sub 0? El valor de las ordenadas del punto P más C, ¿no es cierto? Todo esto valor absoluto. ¿Y por qué valor absoluto? Porque una distancia nunca puede ser negativa, ¿no es cierto? Las distancias siempre se marcan que son positivas, no hay distancia negativa, ¿no es cierto? Ya todo esto, ¿qué voy a hacer? Voy a dividirle entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y ahí saldría lo que viene a ser la distancia, ¿no es cierto? Ahora, distancia entre dos rectas paralelas. Si tengo, por ejemplo, ¿no es cierto? Mi ecuación de la recta L1 y mi ecuación de la recta L2. ¿Qué va a ser? Entonces, la distancia entre ellas, ¿cuál será? Voy a tener que hacer valor absoluto de C1 menos C2 sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y esa sería mi distancia, ¿no es cierto? ¿Qué viene a ser la distancia de un punto hacia una recta? La longitud, ¿no es cierto? O el menor recorrido que se puede hacer. Por ejemplo, si por ejemplo yo vivo aquí, ¿no es cierto? Y mi amigo Juanito, digamos que vive más o menos una cuadra para arriba, para la derecha, para la izquierda, ahí. Digamos, mi amigo Juanito vive ¿dónde? En este punto de acá. ¿Qué tengo que recorrer? Una cuadra para arriba, una cuadra para la derecha, una cuadra para arriba, una cuadra para la derecha y así, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería mi distancia? ¿Cuál sería la distancia de donde yo vivo hacia donde él vive? La mínima, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la mínima? Una línea, ¿no es cierto? Obviamente que no va a ser el recorrido que yo no voy a andar, no, no es cierto, no voy a andar por encima de las casas y irme hasta su casa. ¿Qué tengo que hacer? Hacer el recorrido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el recorrido? Lo que está de rojo. ¿Cuál es la distancia? Lo de azul. Entonces, lo mismo. Si yo, por ejemplo, tengo una recta y tengo un punto aquí, ¿no es cierto? Mi distancia no va a ser esto, ¿no es cierto? De mi punto hacia la recta no va a ser esta mi distancia. Ahí que estoy empleando la mayor, el mayor recorrido, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distancia entonces? El menor recorrido. ¿Cuál sería el menor recorrido? Si esto fuera perpendicular, ¿no es cierto? Aquí más o menos aparentemente no es, o bueno, aquí más o menos aparentemente es el menor recorrido, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si abro un poco más lo que viene a ser el ángulo? ¿Ve? Se está haciendo más grande, ¿no es cierto? La distancia se está ampliando. Entonces, ¿cuál es la distancia? El menor recorrido. ¿Cuándo sería el menor recorrido? Cuando aquí sea perpendicular. ¿Ya? Esa es la distancia. Entonces, hasta ahí tendríamos entonces lo que viene a ser un poco de teoría.